Bienvenidos al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. Latinoamérica está unida, lamentablemente, por una historia reciente llena de dictaduras militares y terrores de Estado, donde surge la antropología forense con el objetivo de buscar la justicia y esclarecer los hechos. En este programa les presentaremos fragmentos del documental Desaparición forzada y equipos de antropología forense, diálogo en América Latina, que fue una producción del Instituto Mora y CONACYT, realizado por Silvia Dutrenit y Araceli Leal. En este material se dan a conocer las voces de expertos en su quehacer científico. Primero que nada, hay un hecho que es difícil de entender para la persona que no lo vive. O sea, yo digo, mi hermano no está muerto, ¿no? Y me puede decir que estoy loco. O sea, mi hermano sigue vivo hasta que me den pruebas de que está muerto. Legalmente no me pueden decir que está muerto. Entonces, se mantiene la memoria. ¿Y cuál es la memoria? Para nosotros, el recuerdo del familiar desaparecido está presente hoy como lo dejamos, como la última vez que lo vimos. Eso que pasó hace 40 años se mantiene vivo hoy. Yo soy antropólogo forense. Antes de ser antropólogo forense, soy antropólogo. Somos científicos sociales. Nosotros no somos biólogos humanos que estamos haciendo anatomía o que estamos trabajando con eso. Nosotros trabajamos para la gente. Nosotros trabajamos para los familiares. Nosotros existimos porque hay un conflicto social. O sea, nosotros como antropólogos tenemos que darle respuestas a una problemática social. En este caso es la problemática de los desaparecidos. Identificar un cuerpo significa comparar dos tipos de información, cómo era esa persona en vida desde el punto de vista biológico, cuestiones como la edad, el sexo, la estatura y otras características relacionadas con la vestimenta o efectos personales, compararlo con lo que uno encuentra en un cadáver o un esqueleto según el estado en el que se encuentre. Se utilizan diferentes aproximaciones, de cosas muy generales como de la edad, el sexo, la estatura, hasta otras características que son más individualizantes, que tienen que ver con los dientes, tienen que ver con enfermedades que haya tenido la persona, que hayan dejado marcas en los huesos, y diferentes elementos relacionados con la persona. Se compara todo este tipo de información. Todo este trabajo de los equipos forenses tiene antecedentes, ¿no? Nosotros en nuestros países lo hemos implementado, transfiriendo un conocimiento de disciplinas que tienen generalmente una aplicación en otros ámbitos a ese ámbito tan específico que es el forense. Pero yo voy a comenzar hablando hoy de dos instancias que constituyen un poco el protocolo, que han constituido los protocolos, el modelo estándar de esta antropología forense en tiempos modernos. Y son, por un lado,
La Comisión Internacional para Personas Desaparecidas, que se creó luego del conflicto de Yugoslavia. Por otro lado, me referiré también a la Cruz Roja, que en otros contextos humanitarios ha tenido también que hacer frente a situaciones similares y ha tenido que también normatizar las prácticas, velar por las buenas prácticas y por el vínculo con la población. El equipo se conforma a principios de 1984 con la llegada a la Argentina de una delegación de científicos forenses organizada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Uno de los integrantes de la delegación, el Dr. Clyde Snow, un antropólogo forense de Oklahoma, venía con el objetivo de ayudar a realizar exhumaciones de cuerpos que se encontraban enterrados en cementerios de todo el país, en sepulturas no identificadas. En esos momentos se comienzan a realizar exhumaciones en cementerios sin ningún tipo de metodología científica, lo que produjo la destrucción y pérdida de gran cantidad de cuerpos. Entonces lo que hace Snow es pedirle ayuda al Colegio de Graduados de Antropología de Argentina. No tiene una respuesta muy clara, entonces decide con un grupo de estudiantes de arqueología, antropología y medicina comenzar a hacer estas exhumaciones a mediados de 1964. Y es así como, bajo su dirección, realizamos la primera exhumación científica en un cementerio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Los orígenes fueron bastante azarosos, digamos, la formación de una comisión de la verdad, como sucedió en nuestro país a fines del año 83, y lo que sucedió ese verano, que muchos jueces federales ordenaban exhumaciones en los sectores NN de los cementerios de manera más constante. Vimos que se daba la posibilidad de empezar a hacer esto. Snow consiguió una pequeña beca y Morris acudió a un escribano para que hiciera una escritura de la constitución de una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, por ahí estaba bueno afirmar la identidad, decir que éramos un equipo argentino. Creo que fue en abril del año 87 que se quedó constituida la asociación civil. Snow era una persona de una enorme capacidad, no solo capacidad de trabajo, sino también de creación de herramientas para la comprensión de los fenómenos. Y él se dio cuenta que lo que pasaba en Argentina era una cosa sistémica, entonces solicitó que remitieran toda la información sobre inhumaciones de NN entre 1970 y 1984. Muchos jueces federales ordenaban exhumaciones en los sectores NN de los cementerios. Le dio visibilidad a un fenómeno muy extraño, que era esto de que personas secuestradas en la década anterior se verificaba que habían sido inhumadas en los cementerios municipales y que tenía un impacto muy fuerte en los familiares. Y estando en esa situación, trabajando y colaborando en la comisión del Colegio de Antropólogos, tuvimos la oportunidad de conocer al equipo argentino de antropología forense y al Dr. Clyde Snow. Nos pareció muy motivante poder colaborar con un desafío que se iba a plantear a partir de los años 90. Personalmente me pareció una oportunidad de colaborar más allá de mi trabajo solidario en derechos humanos, y nos abocamos a prepararnos. Nosotros éramos un equipo inicialmente de 5 o 6 personas, mayoritariamente odontólogos, un par de médicos, antropólogas habíamos 2 nomás, arqueóloga 1 por un tiempo, después ya ninguna, porque junto con aumentar el equipo también aumentaron los requerimientos técnicos de calidad, y eso obviamente significa hacer tareas más complejas. Los miembros fundadores fuimos alrededor de 9, ¿ya? De distintas especialidades: arqueólogo, antropólogo social, odontólogo y antropólogo físico. Entre el año 90 y 94, así nos formamos
como Grupo de Antropología Forense, GAF? Más o menos como en el año 88-89, estos grupos saben que en Argentina se están haciendo exhumaciones. Y entonces piden el apoyo de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Y con ellos viene el doctor Clay Snow. El doctor Clay Snow había ya creado el equipo argentino y también conformado el grupo chileno de antropología forense. Así que el doctor Snow viene con un grupo internacional a Guatemala. Y por supuesto que se da cuenta que aquí no es hacer un solo caso, sino que también era algo para tratar de ser a largo plazo. En primer momento quiso conformar el grupo con los médicos forenses del organismo judicial para crear esta primera acción. No tuvo esa suerte, pero al estar haciendo ese trabajo conoce entonces acá a jóvenes que estaban terminando la carrera de arqueología o de antropología en el país, y es con los que empieza a juntarse, y en el año 92 se crea entonces el equipo de antropología forense de Guatemala, y Clay Snow y otros antropólogos que vienen ahí con él, pues son los que empiezan a formar ahí a estos primeros jóvenes. Se da, ¿verdad? Sí, las puertas que se van abriendo. Yo estaba cabal en el último año de la licenciatura en antropología, cuando pues me entero, ¿verdad? Que viene un proyecto grande de antropología forense, y que te digo, es algo que me había llamado antes, previo a estar en la escuela, pues siempre me había atraído el tema de las masacres, el tema del conflicto armado, y pues bueno, era algo que me interesó bastante, y pues bueno, al final me logré incluir en ese proyecto. Empezamos, me ofrecen un trabajo que es de asistente de arqueología, el cual acepto con muchas ganas, porque lo que quería era ver de adentro, ¿verdad? Me interesaba ver de adentro qué era lo que pasaba, qué era una investigación forense. Y lo primero es capacitarme en ver qué era la antropología forense. Recibimos cursos y todo esto, empiezo a ver sobre la arqueología, y pues bueno, me empiezo a empapar lo que es arqueología forense y antropología forense. En ese momento el equipo eran 6 personas. Entonces aquí hacíamos de todo, desde la entrevista con un familiar, la excavación, el análisis de los restos y elaborar el informe. Entonces cerraba muy bien todo el círculo, digamos, el trabajo acá. Pero la otra parte que no conocíamos era todo el aspecto legal, toda esa relación con abogados, que el fiscal, que el juez, que la defensa pública, que la policía y estas cosas, y entonces definir cuál es el papel que uno dentro de ese proceso de investigación penal tiene que hacer. Y después la comisión había recomendado que se creara un plan nacional de exhumaciones, porque ellos vieron que la exhumación en sí misma era un acto de reparación para los familiares de las víctimas. Entonces nosotros tomamos el reto de querer crecer y tuvimos la oportunidad entonces de pasar de aquí de ser 8 personas, pasamos a ser 44, y después pasamos, ahorita somos 110, pero hubo un momento que éramos como 140, 150 personas acá, y esto ya nos hizo dividir un poco las áreas de trabajo por una especialidad. Entonces ya, digamos, tenemos el equipo directamente que son los arqueólogos, el equipo de los investigadores que en su mayoría son antropólogos sociales, el equipo que es directamente de antropología forense, que son los que analizan los restos, que en su mayoría son arqueólogos y antropólogos, digamos una mezclada ahí con esto. Ahora pues son los genetistas, y después también la misma academia se fue abriendo, y entonces ahora tenemos personas que estudiaron criminalística, por ejemplo, que ya también trabajan acá, y los químicos o biólogos o bioquímicos que trabajan también en el laboratorio de genética, ¿verdad? Entonces se fue ampliando un poco más el panorama de esto, un técnico en rayos X, un genetista, un médico forense, digamos, un asesor legal finalmente.
A los pocos años de comenzar a trabajar nos dimos cuenta que las hipótesis que nos presentaban los abogados que trabajaban en los casos y los jueces muchas veces no eran muy claras en cuanto a la posible identidad de la persona que estamos buscando. Entonces, de alguna manera decidimos comenzar a entender cómo funcionó el Estado en la década de los 70 en la Argentina y cómo funcionaron las organizaciones político-militares, Montoneros y el RP, que eran el blanco principal de la campaña de represión que tuvo en el país. En cuanto al Estado, significaba cómo estaba organizado, cómo estaba dividido, en qué lugares podía haber documentación que dieron cuenta del secuestro de una persona, su detención, su ejecución y la disposición final de los cuerpos. Para eso empezamos a ver documentos administrativos como libros de cementerios, archivos del Registro Nacional de las Personas con partidas de defunción, huellas dactilares, archivos judiciales y militares donde hubiera información, es decir, entender cómo la maquinaria burocrática y administrativa del Estado seguía funcionando y produciendo documentos de forma de poder acotar las áreas de investigación. A raíz de Lonquien empezó a llegar una cantidad enorme de denuncias. Aquí hay cuerpo, aquí no hay cuerpo, aquí nosotros siempre hemos pensado que ahí al lado de ese árbol hay una tumba. Bueno, chequeamos todos los casos que nos indicaron. En muchos casos eran comentarios, rumores. En otros casos se comprobó que habían estado ahí enterrados cuerpos y quedó muchísimo huesito muy pequeño. Una excavación arqueológica es una actividad destructiva. En realidad la física también hace muchas cosas, ¿no? Rompe los átomos y después mide el color. En ciencia hay muchas operaciones destructivas y una vez que se excava algo no se puede excavar dos veces. Entonces esa es la preocupación por excavar, por hacerla bien. Eso fue una cosa que subrayó la Cruz Roja. La base científica de todo esto y que el principio es el trabajo interdisciplinario. Si bien vimos que los arqueólogos tienen un trabajo fundamental en la búsqueda y localización de las tumbas, el análisis de la escena del crimen, la recuperación de los cuerpos, por supuesto que es importante y fundamental el trabajo de los antropólogos físicos que vienen después, para reconocer las patologías que puedan orientar hacia la interpretación de la causa de muerte. Una vez que tú tienes esa información, tú tienes que convertir ese número de víctimas que estás buscando, tienes que convertirlos en nombres. ¿Y cómo los conviertes en nombres? Por medio de la entrevista de datos antemortem o la ficha antemortem. Entonces todo este tipo de información, ahí tienes, la ficha antemortem te da, es una herramienta que te permite no solo reconstruir la memoria de la persona desaparecida. Si nosotros miramos una excavación, primero, aplicamos las técnicas, los métodos y las teorías arqueológicas para que sea sistemática y que haya una recuperación eficiente de todos los elementos que reposan en ese contexto. Pero ese contexto además tiene unas connotaciones legales, porque todo eso se va a convertir en materia de prueba. Desde los restos mismos hasta esas otras evidencias que están asociadas. Porque todo lo que hay ahí nos puede dar cuenta de muchas cosas. Entender ese contexto nos puede dar cuenta de la identidad o la posible identidad de las víctimas, de los victimarios, de cómo se dio, de cómo sucedieron los hechos. El médico forense, el médico forense en cualquier sistema legal es el que tiene la potestad de establecer la causa de muerte. ¿Y ellos por qué? Ellos son los que firman los certificados de defunción. Y de ahí para allá todas las demás connotaciones legales que eso tenga. Pero el antropólogo forense, ¿qué hace? El antropólogo forense es el que sobre los huesos reconstruye las lesiones. El antropólogo forense es el que dice, bueno, yo estoy viendo aquí una herida producida por un proyectil de arma de fuego, yo estoy viendo aquí una lesión producida por un elemento cortante, o punzante, o cortocontundente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el antropólogo forense tiene que tener un lenguaje adecuado para comunicarse con ese médico forense. Y el médico forense luego va a decir, bueno, la causa de muerte fue lesiones múltiples por proyectil de arma de fuego o va a ser laceración cerebral, pero es porque el antropólogo le está guiando, ¿cierto? Sobre la base que el antropólogo se supone que es el que está más familiarizado y está más en capacidad de trabajar con los huesos. Y según como dice la gente de la Cruz Roja Internacional,
porque las personas, las comunidades tienen el derecho de que los restos tengan un enterramiento digno acorde a sus costumbres y tradiciones. Es decir, si son musulmanes que lo hagan a su manera, si son católicos a su manera, y la gente siempre tiene estas concepciones respecto a la muerte, ¿no? Entonces de ahí que el hecho de que haya personas desaparecidas tiene un impacto social. O sea, el inconsciente colectivo se ve golpeado. Y ya nos vamos a casos específicos que son la familia como tal. El hecho de poder certificar una muerte te va a permitir acceder a una herencia, obtener una indemnización, ¿sí? Y eso le compete más a esa parte legal que maneja, diría yo, el Estado. También están esos procesos legales que tienen que ver con la búsqueda de los responsables, con el enjuiciamiento. Ese es el gran drama de toda la historia de los detenidos desaparecidos, no tener el cuerpo para poder enterrarlo, ir a rezarle, ir a dejarle flores, ir a rendirle su homenaje. Y lógicamente después de eso la dictadura decreta la operación de televisores. Yo tengo la sensación de que en Chile pasamos por un proceso de negación total a una cosa paulatina de reconocimiento de que el mirar nuestra historia, el mirar a las familias, el mirar a las víctimas es un proceso necesario para poder avanzar hacia cualquier lado, ¿no? Y que en realidad yo creo que al principio la democracia era difícil de lograr también, porque no teníamos una democracia plena. Teníamos esta democracia bien así protegida y yo creo que un poco amenazada, entonces en realidad tampoco era un momento en que toda la ciudadanía se iba a volcar a mirar al pasado con el afán de mirar con la distancia necesaria quizá los procesos que había vivido Chile. Pero cuando no se logra una identificación, y que yo no tengo por qué, a ver, que en una comunidad X dicen que aquí los que murieron fueron estos 4 y que estos son miembros de esta familia. Pero a mí los huesos no me dan la suficiente información para decir que este es Juan. Y yo no tengo por qué negárselo a la señora. Digamos que si ellos fueron los que vieron cuando murió y todo, pero yo no tengo cómo demostrarle eso al juez. No lo puedo sustentar. Entonces también reconocemos nuestros límites. Entonces simplemente hablo con la familia, disculpe, yo no tengo por qué no creerle a usted, lo que pasa es que yo no puedo demostrarle al juez. A principios de los 90 es como que se produce una serie de trabajos de mucha envergadura, ¿no? El trabajo en el Mozote, en El Salvador, sobre todo, que para nosotros es sumamente emblemático. El trabajo de las 2 R's en el Petén, en Guatemala, el trabajo en Etiopía, en una serie de sitios investigando los crímenes de la dictadura del general Mengistu. Esos años también colaboramos en la creación de un equipo chileno parecido al nuestro, luego en la creación de un equipo guatemalteco. Digamos como que en la década del 90 el equipo se consolida mucho. Yo creo que nuestro trabajo como GAF fue importantísimo, porque le demostró a las autoridades y a la sociedad de que efectivamente se podían encontrar los detenidos desaparecidos, algo que no sabíamos hasta ese momento.
que se podían identificar osamentas humanas, que no era necesario encontrar los cuerpos con partes blandas. Por lo tanto, no iban a quedar en la impunidad. Como en cada programa, nuestro panel será moderado por el doctor Edgar Varillas y es un gusto contar con la participación de María Carlota Díaz. Ella es antropóloga por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Carlota se ha especializado en diversas instituciones en temas como la violencia urbana, memoria histórica y perfilación criminal. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la justicia transicional, además las secuelas actuales de la administración de la violencia y el estado de terror de las víctimas y sus familiares. Durante 7 años laboró en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y actualmente es perito en antropología forense por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF. Nuestro siguiente panelista es Daniel Jiménez Gaitán. Él es licenciado en antropología y con estudios en maestría en ciencias forenses por nuestra casa de estudios.
Daniel posee más de 10 años de experiencia en antropología forense, enfocándose en temáticas como las exhumaciones y todo lo relacionado a la guerra interna, desde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Desde el 2017 dirige la subárea de antropología en el INASIF y es miembro de la War Crimes Investigation Network de la Universidad de Oxford. Ha participado como perito en diversos casos, como el de genocidio Ixil contra el expresidente Efraín Ríos Montt del año 2013 al 2016, el caso de Sepur Zarco en el 2016 y Creón Paz. Dentro de algunas de sus líneas de investigación se encuentra la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación humana forense. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la antropología, la historia y la arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que nos ocupa el día de hoy se refiere a las desapariciones forzadas, pero especialmente a la antropología forense. Hemos visto un documental del cual solo hemos presentado unos segmentos que se refieren específicamente a la antropología forense. El documental es rico en información y tiene un carácter formativo muy amplio. En otra ocasión nos referiremos a las desapariciones forzadas, porque tanto las desapariciones forzadas como la antropología forense son necesarios temas de discusión, de análisis en la actualidad que vive nuestro país, sobre todo ante la avalancha contra la institucionalidad de la paz que se ha dado en los últimos días al desaparecer las últimas instituciones que quedaban respecto a la paz. El pensar en que la paz se construye del presente hacia el futuro ignora un pasado que lo único que pretende es que se oculte la verdad histórica sobre las desapariciones forzadas, pero también sobre el sistema de exclusión, de discriminación, de explotación que vive nuestro país. Por ello, nuestros invitados de hoy nos van a aclarar, nos van a ampliar los conceptos sobre la antropología forense, y tomando como referencia el documental que hemos visto. Así es que bienvenido Daniel, bienvenida Carlota. Es un gusto estar aquí con ustedes y un honor haber sido invitado para charlar sobre este tema tan importante como es la antropología forense y su desarrollo histórico y metodológico en el país. La antropología forense en Guatemala está íntimamente ligada al modelo de Estado que tenía Guatemala durante el conflicto armado interno. Es ahí donde se hace necesario aplicar conocimientos científicos para darle respuesta a la búsqueda de personas, tanto detenidas, desaparecidas, como las ejecuciones extrajudiciales, las ejecuciones multitudinarias o las masacres como las conocemos, ¿verdad? En América Latina tenemos el contexto que nos parecemos en este sentido. Son los regímenes militares o las dictaduras y la violencia que generan estas mismas las que dan pie a que en nuestra región requiramos una especialización de la antropología para poder buscar, encontrar y, además de esto, identificar a las personas que perdieron la vida en estas circunstancias. Yeah. Lo que hace forense a la antropología es que siempre está dentro de un marco legal, en busca de un respuestas dentro de un posible crimen. En este caso, crímenes de lesa humanidad, pero también hay crímenes de criminalidad común. Gracias, Daniel. Bienvenida, Carlota. Gracias por la invitación en este importante programa. Agradezco mucho tomar en cuenta nuestras disciplinas que al final del día son parte de la recuperación, de los procesos de recuperación de la memoria histórica, los cuales, como mencionó Daniel, son procesos de suma importancia, de sanación. En el contexto de antropología forense, pues, como ya hemos visto, a partir de los procesos de desaparición, ejecuciones arbitrarias, el Estado comete
ciertas atrocidades por las cuales se les despoja de identidad a las víctimas. Todo es un proceso desde el momento de la captura, desaparición, hasta el momento culminante de donde encuentran a los cuerpos enterrados. Entonces, pues la antropología forense aporta mucho para la dignificación de las víctimas y la recuperación de la identidad de las mismas. Gracias, Carlota. Efectivamente, cuando hablamos de antropología forense, estamos hablando de una de las especializaciones de la antropología que ya se alejó bastante de aquellas clasificaciones tradicionales de antropología social, antropología cultural, antropología física. Ahora, las especializaciones de los antropólogos, las antropólogas llegan a la antropología visual o la antropología forense, por ejemplo. Pero cuando hablamos de antropología forense podemos estar hablando de exámenes de restos, de casos que podemos considerar cerrados, si hablamos de la historia del periodo prehispánico, del periodo colonial, o de casos mundiales como el Holocausto. Pero cuando hablamos de antropología forense en la actualidad en Guatemala, estamos hablando de casos que siguen abiertos. Daniel, ¿cuál es la situación de esa antropología forense ante esa situación de que estamos tratando con casos que no han sido cerrados ni por la justicia ni por las familias? Daniel, por favor. Claro, los casos que trabaja la antropología forense y por lo que se inició a hacer antropología forense en Guatemala son considerados crímenes de lesa humanidad, que también están reconocidos en la legislación internacional penal. Estos casos no prescriben, estos siempre están abiertos, que esa es la parte legal, ¿verdad? Como forenses lo que hacemos es investigar la posible consecución de un crimen. Y en este caso es ya sea la desaparición forzada de una persona o varias, o la masacre de varias personas. Estos casos, al no prescribir, siempre están abiertos para la justicia. Y además está el otro lado, que es los familiares de los desaparecidos nunca dejan de buscar, ni tanto los desaparecidos, detenidos desaparecidos del conflicto armado interno, ni de las personas que desaparecen en la actualidad en el contexto de migración, de pandillas, de narcotráfico o de desastres masivos, como lo fue el desastre del volcán de fuego en el 2018. Entonces, como forenses tenemos esa responsabilidad tanto con el sistema de justicia de dar respuestas para saber cuáles fueron las circunstancias de la muerte de una persona después de ser identificada, y dar respuesta a los familiares que nunca dejan de buscar, siempre están con el deseo de encontrar a su ser querido. Ya, gracias. Y cuando nos referimos a las desapariciones forzadas y al trabajo posterior de la antropología forense, nos encontramos con que hay una evidente ocultación de la identidad. Y esto ocurre porque a los desaparecidos los botaron en el mar, los botaron en barrancos, en volcanes, o los dejaron en cementerios clandestinos o en las calles sin identificación. ¿Podría referirnos a esto, Carlota, por favor? Muchas gracias. Sí, el actuar durante el tiempo del conflicto armado interno pues varía según cada periodo. Específicamente en los puntos más altos que se encuentra en la época de Lucas a la época de Mejía Víctores, se evidencia que la forma de actuar, digamos, en el área urbana es muy diferente. Fue un terror de tipo más selectivo, desapariciones, desplazamientos de la misma víctima. En el caso del área rural, pues vemos las masacres, las tierras arrasadas, que en el caso de ese terror, que fue terror masivo, muchas de las víctimas fueron enterradas dentro de la misma comunidad y fueron enterradas muchas veces en destacamentos militares. El problema de ahí es que evidentemente no tienen un entierro digno, por lo cual
no pueden los familiares ir a dejarle flores, tener un proceso de duelo como estamos acostumbrados. Entonces, ahí es, aparte del problema de despojar de identidad a la víctima, pues crea repercusiones más profundas y emocionales en los familiares. En el caso del área urbana, hubo una estrategia bien particular porque igual con las desapariciones, un terror psicológico también efectuado contra las víctimas, y luego pues no eran enterrados necesariamente en los cementerios, digamos, como la verbena, sino que muchas veces eran desplazados hacia Chimaltenango, hasta hacia áreas cercanas. Eso que usted comenta de la forma de enterrar a personas o tirarlas al mar y todo eso, inicialmente se dio en un principio del conflicto armado interno, pero era mucha la masividad de personas que necesitaban pasar por ese proceso administrativo y legítimo, que evidentemente pues el Estado avaló. En el caso del cementerio de la Verbena, pues ahí podemos ver que se entierran a miles de personas y se entierran como XX, probablemente teniendo su identidad evidenciada en cédulas que las mismas personas cargaban. Pero es interesante estudiar los procesos administrativos que legitima el Estado, el despojo de identidad y el enterramiento, para borrarle totalmente la identificación a la persona. Gracias, Carlota. Y cuando el video nos plantea cómo se iniciaron esos procesos de trabajo de antropología forense en América Latina, porque tenemos casos de desapariciones forzadas alrededor del área latinoamericana, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Perú y en Centroamérica, en Nicaragua y en El Salvador también se han dado esos procesos. Pero ¿cómo es la formación de un antropólogo forense? Porque usted se graduó de antropólogos, pero esa especialización para la antropología forense, ¿dónde se adquiere? ¿En el país o en el exterior o a través de capacitaciones, de formación? En fin, Daniel, por favor. Este es un tema muy interesante porque si bien Guatemala ya tiene casi 30 años de estar haciendo antropología forense, al inicio fue en colaboración y por iniciativa de personas, estudiantes guatemaltecos, con el apoyo del equipo argentino de antropología forense. No existe una formación como tal, como forense, ni siquiera existe una formación como antropólogo físico, que es de donde los antropólogos forenses sacamos los insumos para hablar y para analizar los restos humanos que se analizan y que se trabajan para lograr identificaciones y causas de muerte. Sin embargo, tampoco es que solo hagamos antropología física forense, también hacemos dentro de la antropología un gran marco de investigación, porque nuestro entrenamiento tiene que ver también con ser antropólogos sociales, ¿verdad? Porque también tenemos que entender las dinámicas sociales, las dinámicas contextuales de cómo sucedieron los hechos para poder dar respuesta a cualquier caso de investigación de la antropología forense. En mi caso, ha sido una formación básicamente a través del trabajo. Yo inicié a trabajar en la Fundación de Antropología Forense, en donde se me entrenó para trabajar en temas forenses. Sin embargo, también tiene que ver mucho con ser autodidacta y con buscar foros y con buscar congresos a nivel internacional para poderse formar como tal, ¿verdad? Porque la carrera forense no existe, se inicia uno desde el qué hacer, ¿verdad? Entonces, no es como nos hemos formado los forenses en Guatemala.
Gracias. Y Carlota, también es el caso suyo de que prácticamente cuando comenzó a trabajar los casos fue paralela a ese proceso de formación y ¿en qué caso se inició, por ejemplo? Sí, gracias. Pues como Daniel, al igual que Daniel, mi formación es de antropóloga social. Nosotros en la Escuela de Historia recibimos un curso de antropología forense. Sin embargo, creo yo que el deseo de pertenecer a este ámbito, pues me llevó a buscar en la Fundación de Antropología Forense también una formación de forense. Uno empieza como voluntario y luego pues trabajé durante 7 años en la fundación y actualmente pues estoy en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y yo considero de que esta disciplina pues uno cada día aprende nuevas cosas porque va evolucionando mucho, se van integrando otras disciplinas y considero que pues para largo el aprendizaje. En mi caso pues yo estuve trabajando específicamente en la Fundación de Antropología Forense, el área de Cementerio de la Verbena, donde pues se aprende mucho. Y en la actualidad, pues que estoy trabajando como perito en antropología forense en casos actuales, siendo las dos vertientes muy diferentes, una entre otra. Entonces, yo creo que es una ciencia que obviamente pues no estamos formados en un inicio de manera académica, pero poco a poco, pues uno también, aparte de ser autodidacta, va aprendiendo conforme cada caso que va encontrando, encuentra uno nuevas cosas y al final del día, pues es una ciencia que va para largo. Gracias. Y cuando han mencionado la verbena, ¿cuáles son para ustedes los casos paradigmáticos en Guatemala? Porque ya hemos visto lo que sucede en distintas partes de América Latina en el documental, pero en Guatemala, ¿cuáles consideran ustedes que son los casos paradigmáticos, los que pueden hacer una especie de didáctica para la población, para que comprendan todo lo que significan las desapariciones forzadas y ese trabajo para recuperar la memoria, para recuperar la identidad de estas personas desaparecidas? Además de la verbena, algunos otros casos que ustedes consideran significativos. Pues para mí, quizá hay casos que aún están abiertos, por eso quizá no podemos dar muchos detalles. Sin embargo, el caso que ya es de dominio público, el caso de Creonpaz, que es una base militar en Alta Verapaz, pues para mí ejemplifica muchísimo cómo los forenses podemos apoyar y ayudar, cómo los antropólogos forenses podemos ayudar y apoyar en la identificación, búsqueda de identificación de personas detenidas desaparecidas, ya que para poder hacer este tipo hay que hacer una investigación también documental, histórica, de archivo, historias de vida, en las que necesitamos reconstruir todo un contexto que luego amarramos con los resultados o con lo que se encuentra en el lugar. Y en este caso son más de 500 cuerpos recuperados en un área ocupada por una base militar, ¿verdad? Entonces, este caso que está abierto y que no, como dije antes, no podemos dar detalles porque aún no ha sido juzgado, sí representa a mi juicio uno de los ejemplos que podrían ilustrarle a la población, sobre todo a las generaciones más jóvenes que no vivieron el conflicto. Yo de hecho no lo viví, yo estaba muy joven cuando el conflicto aún estaba activo. Pero sobre todo los más jóvenes que no tienen idea que hubo un conflicto armado en Guatemala podrían entender la magnitud y la crisis humanitaria que generó la desaparición forzada de miles de personas. Vamos a una breve pausa para identificación del canal y regresamos en unos instantes. Estamos de
de vuelta en el programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En esta ocasión tenemos a dos antropólogos forenses como invitados. Estamos hablando de casos paradigmáticos de la antropología forense en Guatemala. Carlota, ¿cuál para usted representa esos casos que deberían servir de ejemplo para la población guatemalteca, para que no olvidemos lo que sucedió en la guerra interna? Carlota, por favor. Bueno, es importante mencionar, retomo de nuevo el tema del cementerio de la Verbena, porque yo considero que es muy importante debido al contexto. El cementerio de la Verbena fue un cementerio el cual estaba indicado para poder enterrar personas XX. Sin embargo, es un caso paradigmático porque se encuentran personas que incluso estuvieron registradas en el diario militar. La Fundación de Antropología Forense logra identificar en su momento, cuando yo estuve trabajando, al menos a 9 personas, y de esas 9, 2 pertenecían al diario militar, lo cual pues evidencia la estrategia estatal que ahí había mencionado previamente, de cómo se toma de un lugar, se traslada, se ejecuta a la persona y se entierra de una manera legal. Es importante mencionar eso, se legitima. Entonces, creo yo que para poder comprender un poco las lógicas de cómo funciona y cómo se le despoja de identidad, es importante pues acercarse a entender un poco el cementerio de la Verbena. Ahora, este es un caso que yo hablo desde mi particularidad. También creo yo que es importante, siempre retomando el caso del diario militar, hablar de San Juan Comalapa, que fue un destacamento militar, el cual en el año 2012 se logra identificar a 4 víctimas, entre las cuales se encuentra Macio Samuel Villatoro, que se registra en el diario militar, siendo el diario militar pues una herramienta que puede utilizarse en la investigación antropológica forense para poder ubicar a las víctimas, y en este caso pues en San Juan Comalapa estaban dentro de una misma fosa. Entonces esto lo hablo desde una experiencia ajena porque yo no fui perito de ese caso. Sin embargo, creo yo que para la población es importante también un poco acercarse a poder conocer esos casos paradigmáticos que creo yo que pueden ayudar mucho a comprender cómo y por qué se le despoja de identidad a una persona y cómo queda enterrado al final, y dónde entra en ese caso la antropología forense para la recuperación y la dignificación de las víctimas. Y cuando hablamos de los casos como el diario militar, ¿no? Tendremos que tener algunos programas para ampliar estos conceptos como esto del diario militar, las desapariciones forzadas, etcétera, pero ahora que estamos trabajando antropología forense, desde que se inició el trabajo de los antropólogos forenses en Guatemala hasta la actualidad, cómo ha evolucionado ese tratamiento sistemático de la búsqueda de las víctimas y de la identificación de las mismas. De hecho, se ha tratado de hacer una base de datos de las víctimas de la guerra interna en Guatemala, pero hablemos un poco de esa evolución y principalmente de la actualidad de la antropología forense en Guatemala. Daniel, por favor. Sí, este es un tema también muy importante que abordar, y de hecho también tenemos que trabajar desde la academia en este tipo de investigaciones de la historia de la antropología forense, no solo su historia en el desarrollo, sino su epistemología. Si bien cuando inicia está muy enfocada a la búsqueda sobre todo de fosas clandestinas y la identificación de las personas que ahí están, de los restos de humanos que están allí, luego muta a hacer una investigación un poco más contextual y más de archivo para buscar a las personas detenidas desaparecidas. En la actualidad
se sigue haciendo este modelo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno, de fosas clandestinas o cementerios clandestinos, pero también la antropología forense participa en la identificación de personas que no están relacionadas a la violencia política o a la violencia del conflicto armado interno. Por ejemplo, uno de los casos paradigmáticos actuales que deberíamos conocer todos es la emergencia que suscitó la erupción del volcán de fuego en el 2018, puesto que allí tuvimos que aportar desde la antropología los insumos para poder identificar a las personas, siendo este un caso único en América Latina y podría asegurar que único en el mundo en la época moderna. Entonces, la antropología forense sí ha evolucionado o ha adaptado sus métodos y sus metodologías para poder dar respuesta en diferentes campos de estudio, porque también estamos trabajando con personas migrantes, ¿verdad?, que mueren en la frontera, migrantes guatemaltecos que no logran llegar a Estados Unidos y mueren en la frontera de Estados Unidos, y cómo nuestros insumos que nos da lo forense nos puede ayudar para poder darle nuevamente la identidad a esas personas que la pierden por un proceso, una crisis humanitaria o un desastre natural. Es importante mencionar que las instituciones que trabajamos antropología forense somos las que hemos estado empujando ese desarrollo. Hay una gran deuda de parte de la academia para poder formar nuevos antropólogos forenses con todos estos insumos que muchos hemos adquirido a través de la experiencia, ¿verdad? Y creo que esa es la actualidad, la urgencia de que la academia también se nos una para poder lograr una formación más sólida y a largo plazo, porque la antropología forense no es una moda ni llegó como una cuestión de gusto, sino es una necesidad que la misma población lo requiere, porque el desaparecido del conflicto armado interno tiene tanto derecho como para recuperar su identidad como el desaparecido de una persona que está vinculada al narcotráfico o a las pandillas, por ejemplo. Entonces es ahí donde tenemos que apoyarnos nosotros también de otras disciplinas como la genética, la criminalística, la medicina forense, la odontología, entre otras, ¿verdad? Y ese es el estado actual. Seguimos trabajando, se siguen buscando los casos que requieran de la antropología forense, pero también requerimos compromiso académico para poder expandir el horizonte de capacidades, ¿verdad? Y Carlota, desde su experiencia, ¿cuál cree que son las instituciones más fuertes en la actualidad para trabajar en antropología forense? Bueno, como lo menciona Daniel, actualmente pues tenemos las dos vertientes. Se sigue trabajando temas de conflicto armado interno, instituciones grandes como la Fundación de Antropología Forense, Kafka, EFI, que continúan con esos procesos de búsqueda de personas desaparecidas y ejecutadas durante el tiempo del conflicto armado. Y también por otro lado tenemos al INASIF, que se encarga de la violencia actual. Entonces, creo yo que son instituciones diferentes que aportan mucho a la dignificación de las víctimas, tanto del conflicto armado como víctimas actuales. Entonces, creo yo que lo importante aquí es siempre tener el objetivo. Nuestro objetivo como antropólogos forenses es poder aportar a recuperarle la identidad a la víctima. Entonces, pues, creo yo que esas son las instituciones que actualmente pues están trabajando y continúan en pro de las víctimas. Y bueno, agradecemos a nuestros panelistas de esta ocasión. Nos han ilustrado absolutamente, igual que la película que hemos visto en segmentos, digo, no la hemos visto completa, sobre las desapariciones forzadas y específicamente sobre el trabajo que realizan los antropólogos forenses, las antropólogas forenses en nuestro país. Agradecemos pues su participación en esta
en este conversatorio, y a nuestra audiencia les invitamos a que sigan sintonizándonos en Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Estos temas son de actualidad ahora que, como decía al principio, hemos tenido un ataque directo a la institucionalidad por la paz, a estar tratando de borrar el pasado, lo que propicia la inmunidad de los perpetradores de atentados de lesa humanidad, y lo que perpetúa también la impunidad que en Guatemala desgraciadamente se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Así es que hasta una próxima ocasión. Gracias Daniel, gracias Carlota, y gracias a Swarling y a Gaby, que forman el equipo de Encuentro con la Antropología, la Arqueología, la Historia. Hasta pronto. Como hemos podido observar en el documental y en la participación de nuestros panelistas que nos acompañaron en este programa, la antropología forense va más allá del abordaje técnico de los restos óseos, sino que lo que busca es devolverle a las víctimas su identidad y además esclarecer los hechos por ellos que participa también en casos legales. La búsqueda de personas desaparecidas, así como la recuperación de la memoria histórica, son las guías que dirigen a la antropología forense en Guatemala y en diversos países de Latinoamérica, donde lamentablemente el Estado representa uno de los mayores obstáculos para la búsqueda de la verdad. Gracias por sintonizarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.